Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Joana C., tu profe de español. En la clase de hoy aprenderemos sobre el pretérito pluscuamperfecto. Vamos a hablar de el pasado del pasado. El pretérito pluscuamperfecto se refiere a una acción que ocurrió en el pasado antes de otra acción en pasado. Es decir, aquí tenemos dos acciones. Hay una acción que ocurre primero. La acción que ocurre primero se expresa en pluscuamperfecto. La acción que ocurre después se puede expresar en imperfecto o en pretérito indefinido. Es un tiempo compuesto, es decir, usamos el verbo haber como auxiliar y los verbos en participio. Un pretérito perfecto en español corresponde al mismo tiempo en inglés, por ejemplo, cuando expresamos I had eaten, yo había comido. ¿Cómo se conjuga este tiempo? Entonces, empezamos con el verbo haber, tenemos por aquí. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ustedes habían. Más un verbo en participio. Recordemos, los verbos en participio terminan en ado, ido. Ado para los verbos terminados en ar, como cantar, cantado, hablar, hablado. Ido para los verbos que terminan en er o en ir, como comer, comido, vivir, vivido. También existen los verbos irregulares, como por ejemplo abrir, abierto, escribir, escrito, ver, visto, poner, puesto. Estos son los mismos verbos que usamos en el pretérito perfecto. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos donde podemos usar el pretérito pluscuamperfecto. Yo había vuelto, tú habías empezado, ella había hecho, nosotros habíamos sabido, vosotros habíais dicho, ellas habían comido. Claramente, esta es una acción que ocurrió antes de otra. Cuando expresamos una acción que va antes de otra, una oración puede comenzar con el imperfecto o el pretérito indefinido y continuar en el pasado pluscuamperfecto. Por ejemplo, usted sabía que habíamos salido. Yo creí que Lucas se había ido. Ellos dijeron que el jefe no había llegado. Aquí las dos acciones están en pasado. Sabía, habíamos salido, creí, se había ido, dijeron, no había llegado. La primera oración está en imperfecto, sabía. La segunda oración también está en imperfecto, creí. Perdón, en indefinido y ellos dijeron también está en indefinido. Vamos a ver la forma infinitiva del verbo auxiliar haber, es decir, cuándo o en qué casos el verbo haber no se conjuga en el imperfecto. Esto sucede cuando se usa después de una preposición, como en los siguientes ejemplos, después de y sin, que está en la última oración, son preposiciones y como pueden ver, el verbo está en infinitivo, no se conjuga. Después de haber llegado a Perú, los aventureros buscaron un hotel en Cusco. Después de haber comido, fui a la plataforma del tren. El actor aprendió el diálogo sin haber ensayado mucho. Vamos a ver los usos del pretérito pluscuamperfecto con más detalle. Entonces, con el pretérito pluscuamperfecto podemos expresar una acción anterior a otra, como ya vimos.
También podemos decir que es la primera vez que hacemos algo. Podemos expresar una acción inmediata a otra. Podemos expresar acciones antes de una hora, no solo antes de una acción, sino también antes de una hora. Y expresar el porqué de una acción. Vamos a ver algunos ejemplos. Expresar una acción anterior a otra. Lucas había comido antes de tirarse a la piscina. Cuando Lucas se tiró a la piscina, ya había comido. En estas dos oraciones expresamos exactamente lo mismo, solo que de una forma un poco diferente. Lo que podemos ver en las imágenes es que primero Lucas comió, después se tiró a la piscina. Lucas había comido antes de tirarse a la piscina. Cuando Lucas se tiró a la piscina, ya había comido. Expresar que es la primera vez que hacemos algo. Generalmente usamos la expresión nunca o nunca antes, como por ejemplo, nunca antes había saltado en paracaídas. Significa que es la primera vez que salto en un paracaídas, como lo vemos aquí en el ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos una foto de China. Nunca había visitado China. Significa que es la primera vez que visito China. Es la primera vez que estoy en China. Podemos expresar una acción inmediata a otra. Cuando tenemos como esta noción de que algo sucedió muy rápido, más rápido de lo esperado. Por ejemplo, se conocieron en abril y en noviembre se habían casado. Es como fue muy rápido, ¿eh? Se casaron demasiado rápido después de conocerse. Empezó a hacer su tarea a las 2 y a las 3 ya había terminado. Es como fue muy rápido, hizo la tarea muy rápido. Expresar acciones antes de una hora. A las 7:30 m, Lucas ya se había despertado, es decir, Lucas se despertó, como vemos en el ejemplo, a las 7:15. Así que a las 7:30 ya se había despertado, ya esta acción había ocurrido antes de las 7:30. A las 3 p.m. habíamos terminado la tarea, más o menos a las 2:30 terminamos la tarea y es como alguien te dice, eran las 3 y todavía estabas haciendo la tarea. No, 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 no. A las 3 p.m. habíamos terminado la tarea. También podemos expresar el porqué de una acción. Es como el resultado de una acción. Y pues en este caso también esa acción sucede antes que otra. Lucía llegó tarde porque se había levantado tarde. Entonces, primero se levantó tarde, después llegó tarde. Entonces, ese es el resultado de haberse levantado tarde. Perdió el examen porque no había estudiado nada. No estudió nada, es la primera acción. Perdió el examen es la segunda acción. Y perdió el examen es el resultado de la primera acción. Ahora sí, vamos a practicar. Aquí hay unos ejercicios muy sencillos. Si quieres escribir las respuestas en un comentario, las estaré leyendo. Pausa el video y haz esta actividad. Luego continuaremos con las respuestas. Cuando llegué a mi casa, mis padres, dormirse. Nosotros, hacer. La cena cuando Juan llamó para preguntar si llevaba comida. Nunca antes ver tanta gente en un concierto. Los niños estaban muy cansados porque jugar en el parque toda la tarde. Camila no sabía lo que pasar. ¿Estás listo? Vamos a ver las respuestas. Cuando llegué a mi casa, mis padres se habían dormido.
Nosotros habíamos hecho la cena cuando Juan llamó para preguntarnos si llevaba comida. Nunca antes había visto tanta gente en un concierto. Es la primera vez. Los niños estaban muy cansados porque habían jugado en el parque toda la tarde. Camila no sabía lo que había pasado. Muy bien, mis amigos, llegamos al final de este video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, recuerden darle un like y si aún no se han suscrito, por favor, suscribirse. Nos vemos en una próxima clase.